Me encantó la respuesta, pero es cierto. Era compleja, pero la respondiste, la verdad que muy esclarecedor. ¿A vos te parece, Horacio, que siguiendo lo que estabas diciendo sobre, bueno, sobre la cultura, los valores, ¿te parece que hay una falta de valores o hay valores que se han tergiversado, subvertido para ser funcionales? Es más o menos lo que venimos hablando, al clientelismo político. Por ejemplo, el culto al pobrismo. En lugar de reducir, o, a ver, en lugar de iniciar políticas en torno, por ejemplo, a la reducción del gasto público para o eventualmente reducir la pobreza. Que creo que es el este más difícil que he tenido que hacer en toda mi vida, porque son todas una pregunta más compleja que la otra. Vamos por parte, también no se puede responder por el sí o por el no. Claro. Vos, Ah, yo voy a dividir desde, la pregunta en dos partes. Vamos a dividir. Primero respecto a los valores, a grandes sí, rasgos culturales, porque a veces la gente va a decir, no, porque yo pienso en tal cosa y actúo y yo entiendo que los elementos individuales no claro. siempre hacen a la regla, en todo caso serían excepciones, y siempre los análisis requieren cierta globalidad, porque si no sería imposible darte un detalle pormenorizado de cada elemento. Sí. Vamos por parte. Primero en ese tema de los valores y luego el tema del pobrismo y el gasto público, la cuestión que es un poco más económica, que en gran medida me excede, así que si puedo obviar esa parte, quizás te la termino obviando. Está Vamos a hablar de bien. los valores. Yo no Bien. sé si hay una pérdida de valores. Algo que yo he tenido tantas discusiones, de hecho ayer tuve que dar una conferencia para México y en un momento me preguntaron algo muy similar y yo dije, yo no creo que haya una pérdida de valores, yo no creo que haya una cuestión de relativismo de valores. De hecho, si yo hablase con vos, si yo me sentase a tomar un café con vos y yo te hiciese un par de preguntas muy elementales en privado, yo te podría asegurar que vos tenés una escala de valores muy alta, tenés una jerarquía de valores altas. Obviamente hay una serie de axiomas que determinan ciertos principios en tu vida sobre los cuales te vas a regir. Y yo cuando me sentase a hablar en algún momento con algún sacerdote, también tendría una escala de valores y una jerarquía. Y de Claro. hecho, si yo hablase con algún referente del progresismo internacional, también tendría una escala de valores. De hecho, Peter Singer, que es a quien le dedico un capítulo entero en mi libro, padre del animalismo, que abiertamente ha determinado el utilitarismo dentro de la ONU, también tiene una escala de valores. Entonces yo no sé si hay pérdida de valores. En todo caso, hay una colisión de valores. O en todo caso, hay una colisión entre las estructuras culturales en torno a ciertos valores, porque hay una colisión entre la deontología tradicional de Occidente y el utilitarismo propio de un posmodernismo que intenta dar la respuesta que el modernismo no dio. O sea que mi respuesta sería en primer lugar esa. No es que hay una pérdida de valores. Yo he tenido tantas discusiones con tantos chicos, porque muchas veces dicen que es pro aborto, y pensémoslo dentro del espacio liberal, que es hermoso dar esta discusión dentro de los espacios liberales, y yo en ese sentido entiendo, muchas veces podemos tocar el ejemplo tan delicado pero tan complejo a la vez como el tema del aborto, y muchas dicen, no, porque los que están a favor del aborto en realidad son unos relativistas. Y yo diría, no, no, yo soy pro vida, y sin embargo yo nunca hablaría del relativismo moral. Van a ver que en cada escrito mío yo no hablo de relativismo. ¿Por qué? Porque no son relativistas, no es que les da lo mismo o no le da lo mismo si una persona vive bien o vive mal, o vive en mejores condiciones o vive en peores condiciones, porque aún así eso sería más una indiferencia que un relativismo. En todo caso, lo que hay es que ponen ciertas jerarquías de valores por sobre otras jerarquías de valores. De hecho, ustedes van a ver en un debate que yo tengo con un filósofo objetivista, donde la discusión la planteamos en términos filosóficos, porque ambos reconocemos que hay una entidad en términos científicos, pero es como también le digo a la gente que es pro vida, cuando dicen desde la vida hay una concepción, desde la concepción hay una vida, me Ujú. están describiendo, pero luego tenemos el fenómeno de la prescripción, que es un fenómeno aparte. Lo mismo pasa con los valores. Mucha gente habla de que hay que recuperar los valores. Yo digo, ¿cuál valor? Porque todos hablan de que hay que recuperar los valores. Entonces, cuando todos tenemos que recuperar valores, yo en realidad estoy escuchando un discurso político, pero incluso un discurso demagógico, pero sin contenido. ¿Qué valor? Porque para vos el valor de la libertad va a ser igual Ujú. que el valor de la libertad para un socialista. Y uno, no, ¿qué estás diciendo? De hecho, sí, salvo que uno entienda a Isaías Berlin cuando expone que hay dos conceptos de libertad, la libertad positiva para unos o la libertad negativa para otros. Pero en todo caso, ambos están defendiendo esta idea de la liberación. Entonces, esta idea de libertad, estamos viendo que ha sido contundente, pero tomar un ejemplo puntual, que podemos hablar de vida, de libertad, y ni hablar si llegamos a hablar de propiedad privada o la función económica, porque si vamos a hablar de que la economía es una acción humana en términos de Mises, tenemos que entender que toda acción humana tiene, además de los componentes propios de la materia, los componentes psicológicos y los componentes espirituales. De allí que necesitamos justamente entender que no podemos seguir diciendo
se han perdido los valores. En todo caso tenemos una discusión respecto a qué valores o en qué jerarquías van a existir, y las jerarquías son necesarias tal como lo plantea Jordan Peterson. No es que las jerarquías no existen, nos gusten o no nos gusten, son necesarias porque existen, porque están ahí presentes. Y eso es un axioma que se corrobora por el simple hecho de que cuando una persona habla, otra la escucha, o de que alguien deje pasar a una persona mayor delante de uno. O sea, simplemente son axiomas que están allí presentes y son jerarquías de valores. Luego veremos cuáles. Eso en primer lugar. No quiero ahondar en el tema del utilitarismo porque tenemos que hablar de todo lo que es la historia, ya no de Jeremy Bentham, Sí. sino que ya venimos arrastrando de la Ilustración y el iluminismo en adelante. Ya sé que tu primer pregunta es que hay una pérdida de valores, en todo caso lo que hay una colisión en cuanto a las jerarquías que cada uno proponga, particularmente yo siento más tradicionales que... Y por otro lado, el utilitarismo. Son las dos grandes visiones, ¿bien? Ahora volvamos al tema del Bien. pobre. ¿Y qué tema complejo? ¿No? Entra también a veces en colisión con aquellos que hablan de la meritocracia, y parece que está tan de moda hablar de meritocracia. Yo voy a tratar de ser un poco cuidadoso porque tengo gente muy allegada que ha hablado a favor de la meritocracia y no quisiera que se malentienda algún punto, pero yo de por sí soy escéptico del amor al pobrismo, pero también soy escéptico de la meritocracia. Porque si a mí me plantean la meritocracia, muchos dicen no, porque es el culto al mérito, que no se le puede dar igual valor a quien se esforzó que a quien no se esforzó. Yo le diría, me parece en principio un discurso acertado, pero en todo caso no lo llama meritocracia. De hecho, la terminación cracia alude genéricamente a las formas de gobierno. Aristocracia, democracia, teocracia, gobierno que se proponga un gobierno. De hecho, los mismos que defienden la meritocracia son los que a la postre definen esta idea de una república controlada por la democracia liberal europea. Entonces, yo digo, ¿en qué momento tenemos esta suerte de esquizofrenia artificial que nos hemos creado nosotros mismos en nuestras mentes políticas? Porque por un lado estamos diciendo que todos los que defendemos la democracia porque todos los individuos valemos exactamente igual y por lo tanto todos tenemos derecho a ser elegidos o elegir, y ese sería el sistema democrático a grandes rasgos, pero luego definen un sistema de meritocracia donde dicen, bueno, que el gobierno, porque si no, no hablen de meritocracia, si usan terminación cracia, entonces están reconociendo que llegaron un gobierno en base a las jerarquías, supuestamente en base a los méritos que cada uno hace. Y uno mira, no, bueno, pero cuando se refiere a meritocracia, ahora eso se refiere a otra cosa. Entonces yo digo, son muy rápidos quizás para criticar sin conocer las condiciones de vida de otras personas, pero si no podemos distinguir la terminación cracia y la palabra mérito y queremos hacer un mejunque intelectual, luego son los mismos que andan con el dedo inquisidor acusando justamente al hombre que vive de un plan social. Y yo invito a esta gente Sí. a que en esa preocupación genuina que tienen, yo sé que hay una preocupación genuina de sacar a la gente de la pobreza, por eso dije, yo detesto la cultura que romantiza a los pobres. Sí. Yo de hecho defiendo las desigualdades. No van a ver que yo, de hecho, soy una suerte de muchos me han dicho anarcocapitalista a la tesis de Hans Hermann Hoppe, porque yo defiendo el derecho inherente de la propiedad y el derecho inherente a la discriminación en cuanto a que cada uno puede excluir de su propia de su propio hogar, digamos, o de sus espacios privados, a quien no desingresa, más allá que uno caritativamente le abre las puertas a todos. Entonces, son cosas totalmente distintas. La caridad en forma libre, yo detesto esta cultura del pobrismo, creo que es necesario que la gente se dignifique y sacar de una situación de asistencialismo donde están convertidos en esclavos, del sistema. Pero tampoco voy a comprar en forma ciega, y voy a tener el escepticismo propio de Scruton, tampoco voy a comprar en forma ciega este discurso de la meritocracia que desconoce por completo la realidad que están transitando un montón de personas que ya se encuentran en una situación de esclavitud. Entonces uno tiene que entenderlo, porque no existe tal cosa como la propiedad del Estado, la propiedad pública, los planes sociales así tan abstractos, no existe tal fenómeno. Vamos a explicarlo en términos concretos. Miren, si yo hablo con mi amiga Vale, y yo veo que detrás tiene un libro, yo sé que ese libro es de su propiedad, y ella lo puede disponer a su gusto y antojo, luego veremos el contenido moral del mismo, pero tienes la posibilidad de disponerlo. Ahora, el Estado, en primer lugar que el Estado como tal no existe, el Estado en todo caso es una entidad abstracta propia del siglo XVI en adelante, tanto que le gusta criticar las monarquías absolutistas, de hecho surgen justamente en el siglo XVI en plena Ilustración. Vamos a desmontar un par de mitos. No existía tal cosa como el absolutismo en la Edad Media.
Es un invento propio de los iluministas. Entonces, este Estado absolutista es una entidad abstracta donde uno ya empieza a tributarle a esta entidad abstracta. Y esta entidad abstracta es la que luego va a empezar a incrementar sus regalías. Tarea para la casa investigar qué son las regalías y nos vamos a llevar más una sorpresa con algunos mitos. Y en estas regalías es lo que parece que toman para sí elementos que eran propios de la iglesia, particularmente las cofradías y las hermandades, que eran entes privados. Ahora, las cofradías y las hermandades quedan justamente bajo esta idea de justicia social en manos del Estado. Y la persona que depende del Estado se convierte en propiedad del Estado. Por eso tomé el ejemplo de Valen con su libro, porque ella dispone qué hacer con su libro. Ella dispone qué hacer con su libro. Ahora, nosotros tenemos que ser conscientes y tener algo que se llama realismo político. Un realismo, y espero que no se tome mal lo que voy a decir en este instante, un realismo que quizás sea más característico de algunos conservadores por la propia naturaleza y su filosofía empírica, que de ciertos espacios liberales que suelen ser bastante racionalistas, de querer explicar desde la abstracción todos los fenómenos de la humanidad. Porque si tienen una suerte de realismo político, yo sé que económicamente me van a explicar mil fenómenos, a los cuales yo estoy de acuerdo, porque el conservadurismo no tiene filosofía económica, el conservadurismo la toma prestada la filosofía económica. Yo en eso estoy de acuerdo y más en el resguardo de la propiedad privada. Ahora bien, si nosotros tenemos que la persona vive exclusivamente de la asistencia estatal, ya no solamente con un plan social, sino la educación, la salud y una serie de prerrogativas extras, estamos teniendo en cuenta entonces que este ser humano ya viene de 2 o 3 generaciones que han vivido bajo un sistema de esclavitud. Vean ahora bien, más tarea para la casa, porque no nos daría el tiempo, qué sucede cuando vienen estas terapias de shock y se plantea una independencia de la noche a la mañana, tal como sucedió en África, con una descolonización temprana, gracias al globalismo de la ONU. Cuando sucede esta descolonización temprana, que para muchos es un periodo de avanzada, porque son pueblos libres de la autodeterminación de los pueblos, que lo podemos discutir luego, lo que sucede es que la persona de repente fue igual que aquel canario que dejan en libertad. Cuando la persona de repente encontró su libertad, pero no tuvo los medios, fue literalmente tal cual un animal que es liberado luego de haber estado años en cautiverio. ¿Qué creen que va a suceder? ¿Qué creen que le va a decir a una persona que de repente le dijeron, acá tenés 100.000 pesos, monta tu propio negocio, porque vos sos un ser autómata que te podés dirigir a vos mismo y andar a competir con Walmart y lo demás de la noche a la mañana, cuando la persona hasta ese día había estado viviendo de planes sociales y víctima de punteros y de narcotraficantes? ¿Y por qué digo esto? El que quiera conocer estas realidades, vamos a la primera pregunta. Deje las redes sociales y yo todos los fines de semana estoy entrando a las villas. Y ahí van a saber lo que es tener a un narco o a un puntero con una 22 en la cabeza. Por eso le digo, hay una realidad que está muy por fuera de las redes sociales, que no se muestran las fotos de las comidas, del Sheraton o de la ropa nueva que uno se compra. Y ahí es donde yo digo, no hay que romantizar la pobreza. Acá no hay que eliminar las desigualdades. Las desigualdades son naturales del ser humano. Lo que hay que eliminar es la pobreza, no los pobres. Acá hay que combatir la pobreza, no hay que romantizarla, pero con un realismo. Y un realismo que nos hace tener ciertos niveles de prudencia. Entendemos que las economías más libres en el mundo son las que más índices de libertad y de bienestar han generado, pero siempre en forma prudente, porque son generaciones que ya han logrado insertarse en el mercado. Y Argentina tiene una realidad que es muy desconocida para los propios políticos que están lucrando con ella el día de hoy. Imagínense para nosotros que vamos a estar en un armado político nuevo. Simplemente esa única aclaración. Horacio, entonces, ¿en qué lugar ubicarías a la educación en este combate contra la pobreza? La educación sería clave, va a ser un término muy genérico de educación. La educación sería clave de por sí para combatir la pobreza, quitársela del Estado. Claro. Yo asumo mañana, primero, yo asumo mañana como diputado y me prenden fuego porque a mí esas cosas esas fanfarronadas de decir que no estás presente o ver que con dinero del pobre trabajador se le está pagando el sueldo a alguien que está fornicando en medio de una sesión, no pasaría. Con gente de bien no pasa, no conmigo, con cualquier persona de bien no pasa. Ahora, ¿qué función cumple la educación? La educación es todo para evitar que esta gente llegue al poder, justamente. Pero la verdadera educación, y aquí viene la cuestión, la educación es un proceso integral. Yo recomiendo, vamos a hacer un poquito de publicidad, yo tengo una conferencia dada junto a Vanessa Vallejo, con quien tengo muchos puntos en común, muchísimos más de lo que se imaginan. Yo tengo una conferencia dada con ella sobre el totalitarismo educativo.
Y el totalitarismo educativo ya ni siquiera es un punto de partida de una suerte de neomarxismo, de un marxismo cultural o gramsciano. Es mucho más complejo. Ya el totalitarismo surge cuando es a partir especialmente de la Revolución Francesa, cuando el Estado ya impone la educación obligatoria en los niños. Ya ahí ya tenemos un problema de base, porque la educación, el educare, si vamos a hablar en términos de historia, es una prerrogativa natural de las familias. Nos puede gustar o no, pero como prerrogativa natural, el primer punto de unión y de nexo a la sociedad es siempre a través de la familia. Ahora bien, cuando se desbarata este fenómeno, este núcleo, que hay muchos tipos de familias, no voy a discutir ese concepto porque sería entrar en sociología, pero ciertamente el rol que tiene la educación para la pobreza es fundamental porque, en primer lugar, uno se educa más que para ingresar al mercado, para construirse como ser humano. Y la construcción como ser humano, que es cuerpo, mente y alma, no va a venir desde la mano ni del mercado ni del Estado. Va a venir en primer lugar de aquellos que han entendido que el Estado tiene un principio de subsidiariedad y el mercado da una serie de respuestas, pero no da todas las respuestas porque tampoco plantea todas las preguntas. Entonces, la forma más íntegra es, en primer lugar, el punto de contención y de escudo político va a ser siempre la familia. Entonces, la educación es clave para eliminar la pobreza. La educación es clave para eliminar la pobreza, pero ya no porque te van a enseñar cómo invertir en Forex o qué hacer con los dólares que están sobrados a fin de mes. Te va a enseñar en primer lugar que uno como individuo debe responder ante todo al derecho natural, a la moral, las buenas costumbres y no depender de un burócrata de turno que diga, mediante una mayoría circunstancial, qué está bien y qué está mal. Esa sería la primera base. Porque uno cuando se siente en el hogar, y los que son padres lo saben, no existe la democracia. Existe una jerarquía en la cual se establece de común acuerdo, porque no es una tiranía, ojo con confundir también los términos, pero existe en esencia una idea de unidad, una unidad de diálogo, de contención, de afecto, donde pueden ser que tengan todo el dinero del mundo o que simplemente tengan un mate cocido y un pan duro. Y allí van a ver dónde está el verdadero amor de los padres a los hijos. Entonces, quien está dispuesto, y se los dice alguien que es padre, a darle el pan que sobró al hijo y pasar la noche sin comer, diciendo yo ya estoy lleno, ya comí en el trabajo, ¿cuánto más le dará a ese hijo si depende de él la educación? Por eso yo creo que la primera medida para eliminar la pobreza de este país es que aquellos que son unos parásitos que generación tras generación están usufructuando con los pobres, pierdan la agenda cultural y pierdan la agenda educativa. Porque han demostrado claramente que la educación en manos del Estado lo único que hizo fue profundizar la crisis. Solamente un idiota tropieza dos veces con la misma piedra y solamente un idiota sigue insistiendo que, siendo que la educación pública y todo este mito en torno a lo público ya demostró el fracaso contundente, quiere seguir apostando a ese modelo. El modelo ciertamente, yo apostaría a la familia, quizás haya un modelo mucho superior. En todo caso vamos a discutir un sistema voucher, en todo caso vamos a discutir que empiece a promoverse la privatización de ciertos centros educativos, o en todo caso quitarle la caja política a los centros de estudiantes. Hay mil formas, pero lo cierto es que este modelo ya se acabó, ya tiene fecha de expiración, ya está vencido hace 70 años si vamos a hablar de forma puntual. Pero este modelo ya está totalmente vencido. Entonces, ¿cómo eliminar la pobreza mediante la educación? En primer lugar, quitándole la educación a los que han generado la pobreza, particularmente un Estado asistencialista y paternalista. Exactamente. Horacio, Perdón si me exalto un poco, pero un tema que me toca bastante de cerca. está bien, la vehemencia la tenemos de todos, por lo menos los que estamos de este lado, ¿no? Somos vehementes. Mencionaste la familia.